Bien, seguimos en el segundo video y nos vamos a detener ahora en la estructura de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que hace de que la membrana plasmática sea una estructura tan importante para que la célula no queda aislada del ambiente? Ustedes imagínense que la célula se comunica con la materia, con la sustancia, con la energía, con los estímulos que la rodean. Por ejemplo, el hecho de que los alimentos ingresen hacia el interior de la célula y la célula pueda obtener las moléculas de los alimentos y trabajar para fabricar sus propias moléculas, es necesario que entendamos de que la membrana plasmática es una estructura que posibilita esta comunicación entre el interior de la célula y el medio externo. Entonces, vale aquí estudiar la estructura química. Para estudiar la estructura química vamos a hablar sobre un modelo, tiene un nombre, la estructura química de la membrana se llama modelo mosaico fluido. En realidad modelo es un modelo eh, educativo, por así decirlo, para que nosotros nos podamos imaginar cómo es la estructura de la membrana, porque es algo que no vemos a simple vista. No podemos tener el contacto visual con la membrana o con la estructura química de la membrana, ya que de por sí los átomos, moléculas, son partículas muy pequeñas, casi diríamos invisibles a los ojos humanos, ¿no? Incluso las células son estructuras pequeñas y esas pequeñas estructuras están formadas por esa membrana que rodea la célula y a la vez la membrana está formada por estas partículas biológicas. Decíamos que las partículas que forman a los seres vivos pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera. Y aquí en el mosaico fluido nos tenemos que preguntar a ver por qué será ese nombre. En primer lugar, mosaico. Hace referencia a los tipos de moléculas que forman la estructura de la membrana. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos dos tipos de moléculas básicas, estructurales. No quiere decir que no haya otras moléculas en la membrana, pero la estructura, lo básico de la membrana forma las moléculas llamadas fosfolípidos, que aparecen en dos capas, una superior, vieron las esferas rojas arriba, con unas colitas que se llaman hidrofóicas, colitas de ácidos lipídicos, y las esferas rojas en realidad son dos tipos de fosfolípidos, mejor dicho, son dos moléculas de fosfolípidos, una arriba y otra abajo. Esto hace que se genera como un sándwich la membrana plasmática, es decir, dos capas de lípidos y en medio de esas capas de lípidos tenemos las proteínas, que serían las otras moléculas que forman a la membrana plasmática. De ahí deriva el nombre mosaico, o sea, los tipos de moléculas que forman la estructura. En esta imagen la podemos ver mejor. O sea, fíjense que este mosaico, como dice la palabra, está formado por estructuras moleculares que hacen posible que la membrana tenga, por ejemplo, movimiento, porque las moléculas están una al lado de la otra, pero dejan, por ejemplo, pasar por los espacios que quedan entre las moléculas, dejan pasar sustancias. Si las sustancias no pasan en medio de los fosfolípidos, o sea, de las esferas amarillas que alcanzan a ver ahí, pueden pasar por canales de proteínas, como pueden ver aquí en el dibujo. Esas proteínas son las figuras azules y en el medio queda como un espacio, bueno, eso se llaman proteínas canales por donde pueden pasar las sustancias. En fin, el modelo mosaico fluido hace que la membrana deje pasar esa sustancia. También por eso deriva el nombre de fluido, porque fluido viene, o sea, la palabra fluido hace referencia a los movimientos. Es decir, las sustancias pueden pasar de un lugar a otro a través de la membrana, gracias a las estructuras del mosaico, que serían fosfolípidos y proteínas. Por ejemplo, aquí en el gráfico podemos ver átomos de oxígeno, nitrógeno, agua, dióxido de carbono, moléculas grandes van a necesitar el canal de las proteínas para moverse de un lado a otro. Por eso se llama mosaico fluido. ¿Sí? Esa es la química de la membrana, eso es lo que hace que la célula esté en contacto directo con el medio ambiente y no quede como un